Bueno, tenés tu propio separador, Vice. ¿Cómo va, maestro? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? No, muy impresionado con la columna de recién, ¿no? Porque es verdad, es como si nunca se hubiera ido Cerati, y son montonazo de años. Y me parece que está buenísimo recordarlo, aunque no haga falta, porque siempre soy, siempre está. Y yo, ustedes hablaban de Fuerza Natural, pero Signos me parece que es uno de esos discos imprescindibles en la historia nuestra, ¿no? Sí, totalmente. Es un disco muy lindo, sí. Bueno, todos los que somos fan de Soda, para nosotros fue... si yo tengo que elegir el disco de Soda Stereo que más me gusta, Signos. o el que más tengo que escuchar uno nada más, bueno, tiene una discografía extraordinaria, pero Signos... Extraordinaria. Sí, tiene Persiana Americana, tiene Prófugos, tiene Signos. Sí, Final Caja Negra. Final Caja Negra, que es... ¿Lo conociste a Gustavo, no? ¿Lo conociste? Sí. A los tres chicos. Claro, porque Chicos, vos lo llevabas a Mar del Plata ya en los 80, ¿no? Cuando... Sí, antes de... Ni bien arrancar, mirá. Estaba con los Janián cuando ingresaron en... Claro, Janián es su primer manager, ¿no? Alberto Janián. Claro, ellos grabaron el primer disco fuera de Janián y el segundo ya empezaron a trabajar con Alberto en todo eso. ¿Y lo llevaste a Mar del Plata? Ellos hacían... recién arrancaban y ya eran... Ya empezaban tocaron en Sobremonte, que no había escenario, por ejemplo. Sí, ya empezaban a ser un fenómeno, ¿no? Era una cosa impresionante. Claro, sí. La energía... Por eso digo, uno tal vez tiene el recuerdo de Soda a pleno con el escenario gigante, las luces, el sonido, pero trashumaban lo mismo sin escenario, digamos, y sin luces. Claro. En un lugar chiquito no hacía falta porque la energía, la música y eso se vio desde el principio, Sí. Con Sobredosis de TV, con Quiero Ser del Jet Set, los primeros discos, ¿no? Que nunca se termina de poner en valor es lo que fue Cerati como uno de los pocos que puede cantar como cantaba y tocar la guitarra como la tocaba al mismo tiempo en vivo. La mejor mano derecha de la Argentina, ¿no? Vos que sabés de guitarra, Amado. La mejor mano derecha de la Argentina la tiene Gustavo. Una cosa impresionante, pero además en el mundo no hay muchos casos así, ¿no? Y además está bien, bueno, Prince, sí, obvio. Sí, pero, claro, bueno. Pero además fue evolucionando como guitarrista, ¿no? Porque si vos arrancás los primeros discos de Soda, ¿no? O Nada Personal, Signos, era un guitarrista más bien rítmico, ¿no? Sí. Y después vos ves Fuerza Natural y la presentación en vivo y era Jimmy Page, digamos. O sea, era un tipo que, bueno, evolucionó, creció desde el punto de vista sónico y también como desde el punto de vista técnico, ¿no? Un tipo que... Sí. Dicen que era un obsesivo de su trabajo en lo técnico, en aprender, en estar siempre arriba de todo, ¿no? Y todos esos tipos, igual que Charlie, igual que el Flaco, ¿no? Bueno, igual que Andrés. hay una cosa que yo tuve la posibilidad de ver que era impresionante, la prueba de sonido de Soda y de Charlie. Los que más se quedaban, los que más estaban, los que más hasta último momento eran Gustavo Cerati y Charly García, ¿no? Sí. Lo que les gustaba trabajar sobre lo que hacían. Se podían quedar horas en su propia prueba de sonido. Cuando he sabido que muchos músicos ni van porque tienen a alguien que hace el trabajo por ellos de probar sonido, ¿no? O prueban sonido durante el show, digamos, y a la mitad del show lo afinan, sí. Algunos hacen eso incluso, ¿no? Pero en empiezan esto, las dos primeras Cerati, canciones empiezan a corregir. Charly García era impresionante. Yo me acuerdo que fue en el segundo Rockin' Valley cuando salió Soda Stereo, fue una cosa impresionante. Era una aplanadora que te golpeaba el estómago y el cerebro al mismo tiempo. Rockin' Valley fue un poco inspirado en Rock in Rio, digamos, salvando las diferencias, obviamente, entre... Sí, claro. El chiste es que era en una playa y bueno, que eran muchos grupos, fueron 12 grupos. ¿Cómo era el line-up de Rockin' Valley y qué rol ocupaste vos, Amado? Yo trabajaba en la organización, en la negociación de lo que fue posible hacerlo desde lo económico, pues era muy complejo, 12 bandas en Mar del Plata, en un solo lugar, y fue impresionante, ¿no? El primer día cerró Sumo y después Virus. Claro. Pero había tocado también Fricción. La noche de la frase poco feliz de Luca, ¿no? Total.
total. Pero yo me acuerdo ese día la prueba de sonido también, estar en el mar mirando la prueba de sonido y después tocando. Virus. Claro. Ese fue el cierre. Sí. Olvídate, ¿sabés cómo me subo al DeLorean ahora y me voy a ver si yo... Luca, ¿sabés lo que dijo Luca? Pero el segundo... Sí. Ahora recordé. Y antes los violadores. Claro. Y el segundo día, el final fue Andrés Calamaro solista. ¿Qué tenía Hotel Calamaro en ese momento? Había salido Vida Cruel, me parece. Vida Cruel. Claro, Vida el Cruel. segundo. El segundo. Hotel Calamaro el primero, el segundo Vida Cruel y después... el prolegómeno de la explosión de Andrés. Por Mirarte, arrancan por Mirarte. Exactamente. Porque el año siguiente fue el Por Mirarte Tour. Claro. Sí. Y ¿No estuvo Mateos también en ese Bali? ¿Cómo? ¿Mateos no estuvo también en ese Bali? No, Mateos tocó en otro lugar que se llamaba Waterland, al día siguiente. Ok. Y el final fue Andrés, Enanitos y Soda. Y el día anterior también habían tocado Violadores y un grupo de Mar del Plata que se llamaba Clase 65. Muy potente. Sí. Bueno, estamos hablando con Amado de música. Cuando pase todo esto y te tengamos acá en el estudio, estoy seguro que vas a tirar paredes sin mirarte. Por mirar. No, sin mirarte con Fabregat. Así como las tirabas antes con Ale Lingenti, con nuestro amigo Ale Lingenti. Bueno, ojalá. Sí, pronto. Eso va a ser pronto porque la pandemia va en algún momento va a pasar, ¿no? En algún momento pasará. Quiero preguntarte, ¿cómo ves el tema de negociación de la deuda, digamos? Vos que participaste de la del 2010, ¿o no? Sí. No la del 2005, pero la del 2010 sí, participaste como en la segunda tanda de los que habían quedado afuera del primer canje. Así es, el buen diseño del primer canje, que se hizo en el 2005, que para mí fue la primera vez que se hizo algo en serio en Argentina sobre el tema de la deuda, ¿no? Porque se venía hablando muchísimo desde los 80, pero quedaba todo en lo discursivo, en posiciones a veces, y bueno, no, hay que repudiar toda la deuda, cosa que quería ir sobre ese tema hoy, pero me parece que Néstor Kirchner y Cristina hicieron algo en serio, haciendo algo que dejaba a Argentina muy bien parada por demostrar la continuidad jurídica del Estado y que era un país que se ocupaba, digamos, de los compromisos, pero hacerlo en términos de la necesidad de las argentinas y argentinos, quitas del 66% y con condiciones muy favorables. Bueno, por eso la primera que se hizo algo para solucionar en serio el tema de la deuda, llegar a niveles de endeudamiento muy bajos, cuestión que después me parece que con el tema de terminar con el sistema de FJP, el Estado también pudo recuperar gran parte de la deuda que la tenía por el sector privado, como un subproducto de esa medida tomada para defender a las jubiladas y jubilados. Y a partir de ahí, bueno, el gran desastre de Macri y los niveles de endeudamiento más grandes en términos de velocidad y de monto de la historia argentina, ¿no? Pasar de estar en una situación súper manejable al descontrol frenético y en contra de la actividad y de las argentinas y argentinos que hizo Macri y su gobierno. Duhovne en particular fue la etapa más nociva y más dañina, ¿no? La responsabilidad de Duhovne, un tipo que salía por televisión tomando whisky, hablando de que no tenía que abrir el fondo, haciendo cartelitos, y lo trajo para que nos enamoráramos de Lagarde, como decía Macri. Todas las cosas se olvidan, ¿no? Pero esto sucedió en Argentina hace muy poquitos años. Y entonces, llegamos a la situación de hoy. Hay un excelente informe del Banco Central de esta semana, desagregado de lo que fue la fuga de capitales, cómo se produjo. Me parece que es un informe que yo estoy estudiando ahora, que recontra vale la pena prestarle mucha atención, donde queda claro que en 4 años se fugaron 86 mil millones de dólares en Argentina. Pero tal vez, Daniel, lo más impresionante es lo concentrada que fue esa fuga, ¿no? 10 personas fugaron el 6% de ese monto en Argentina. Entonces, es un informe muy importante y me parece
que lo importante... Estaría bueno que además del diagnóstico se profundice y se tomen las medidas correspondientes, ¿no? Para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque después la cuenta, la romana, la tenemos que cargar entre todos, ¿no? Ahí quería ir. Lo importante es que no quede en un comentario, sino que sea producto de nuevas medidas. Porque, yendo a la pregunta tuya, lo que está pasando hoy con la negociación es que los paladines del mercado están usando todas las herramientas para condicionar al gobierno. Por ejemplo, el dólar blue y el dólar MEP, donde el precio te lo hacen saltar al doble, pero nadie habla de que son muy poquitas operaciones que no tienen nada que ver con el funcionamiento económico argentino. Entonces te ponen una cosa que como que fuera de mercado, y son 4 o 5 jugadores interesados en el sistema financiero tratando de aislar y condicionar al gobierno. Yo creo que a esta altura ya tendrían que estar prohibidas estas operaciones, porque realmente no provocan nada positivo para la vida de los argentinos y le están haciendo mucho daño al país, y un daño de buscar cerrarle las puertas al gobierno con un discurso que es trucho, mentiroso. No, ese dólar a 130 y pico es cuestión del sistema financiero, y ya sabemos lo que pasa cuando empiezan este circo y los economistas del sistema a mentir, como hacía Pergay, que decía los precios ya están al dólar blue, no va a pasar nada, salimos al corralito, y lo que provocó es un periodo de 4 años de inflación que no tiene nada que ver con lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Entonces es muy importante tomar la misma pregunta que te hago, que te hicimos la semana pasada con respecto al tema de recuperar la energía para toda la sociedad argentina a través del Estado. ¿Cuáles serían las consecuencias de condicionar, regular fuertemente las maniobras de contado con liqui, las maniobras de fuga, las maniobras especulativas ahora? Que mejoraría la vida de las argentinas y argentinos. A través de esos mecanismos no pasa nada útil para la familia, para el sector productivo, para ningún sector argentino. Eso a la pyme que quiere producir alimentos no le sirve, a los comerciantes que quieren vender sus productos no les sirve, a la pyme que quiere fabricar autopartes no le sirve solo a los que están en la timba financiera y a las empresas asociadas a eso, como la de servicios públicos, ¿no? Que no hacen ninguna inversión, ningún riesgo, ninguna cuestión de eficiencia en la Argentina, sino que simplemente hacen una zafra sobre la vida de las argentinas y argentinos. Entonces yo me parece que el gobierno está en situación de poder utilizar este informe tan detallado que produjo el Banco Central para al menos 2 cosas: prohibir ya todas estas operaciones tan dañinas y dar otro salto de calidad en lo que es el tema de la deuda, que es el gobierno fue muy responsable en presentar una oferta en un momento muy difícil, fue muy responsable y muy valiente, te diría. Entonces ahora tiene toda la autoridad para darse vuelta y decir que quiere llevar al banquillo a quienes produjeron esto en la Argentina. Amado, te hago una pregunta porque... Rulo te saluda, ¿no? Sí, gracias, Rulo. Porque esto yo escuché en las últimas horas algún funcionario que sé qué es lo que le están diciendo a Alberto, al gobierno, que defienden el tema de no cerrar el tema del contado con líquido o las operaciones por MEP, porque dicen es la única válvula de salida que le quedó al sistema, porque tienen que hacer pagos por ahí al exterior que por otro lado no están permitidos. Entonces, si cerramos esto se convierte en una olla a presión. Digamos, la quieren defender como dicen, déjalo esto porque es lo único que está dándole una válvula de salida. La única ventana que le quedó. ¿Qué se responde a eso? No, que los que necesitan hacer pagos al exterior para temas comerciales seguramente van a encontrar una respuesta en blanco en el gobierno. Sí, por eso, pero evidentemente son otro tipo de pagos, transferencias, algún pago de utilidades o algún otro giro que son los que no están autorizados. Bueno, pero esos son los mecanismos de fuga, ¿no? Tal cual. Entonces nosotros no podemos al mismo tiempo criticar la fuga y decir que necesita una válvula de salida. Claro. De ahí en adelante va a ver cuál es el perfil de la Argentina productivo y de su relacionamiento con el mundo. La verdad que ha quedado demostrado el experimento Macri
nada positivo viene por ese lado, porque yo te diría, ni siquiera hubo inversiones productivas asociadas al descontrol financiero, que serían la única, entre comillas, justificación, ¿no? Sí. Pero bueno, esta libertad económica que provocamos, y lo estoy diciendo en términos peyorativos, lo de libertad económica, trajo un torrente de inversiones que generó puestos de trabajo. Bueno, nos tendríamos que al menos casar por un rato y mirar qué pasa. Pero la verdad es que eso no sucedió. La única obra pública relevante que atravesó el gobierno de Macri fue la represa Kirchner-Zepernik, que Macri quiso destruir. Si nos acordamos la operación que hizo con el diario de la Nación los primeros meses del 2016, diciendo que era un disparate para el medio ambiente, qué sé yo, se cayó como un piano. Y cuando terminó el gobierno de Macri no había todo el cuento de Dietrich, las mentiras de Dietrich, la falsedad de Dietrich, que además aprovecharon todo ese cuento para favorecer a sus amigos en los sistemas de peaje y demás, que también debiera ser investigado. Me parece que se cayó con la realidad. 4 años de descontrol sin una sola inversión en la economía real. Entonces no comparto ese tipo de cosas. Entiendo que el gobierno debe estar sopesando una serie de variables, pero me parece que vamos a un mundo con niveles de comercio internacional mucho más bajos, y yo creo que en el mediano plazo vamos a ver que el nuevo mecanismo de apropiación de renta del sistema va a ser la presión a la baja en los commodities, ¿no? Lo estamos viendo en estos tiempos. Sí. Como las tasas de interés van a ser mucho más bajas y la rentabilidad que se va a poder transaccionar entre los países va a ser mucho más baja, vamos a un mundo de precios de los commodities más bajos. Entonces Argentina se tiene que preparar para ese escenario. Tal cual. Amado, un abrazo muy grande, estamos en contacto, amigo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Amado Vudú, columnista de nuestro programa. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti.